Hola, ¿qué tal, maestras, maestros? ¿Cómo están? Espero que todos ustedes estén muy bien. Hoy compartiendo con ustedes la revisión de las orientaciones para la primera sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar para docentes que se va a desarrollar este próximo viernes 28 de septiembre. ¿Cómo se pasa el tiempo así de rápido, verdad? Parece que fue ayer que iniciamos el ciclo escolar y precisamente en 2 días más cumplimos un mes de haber iniciado este ciclo escolar 2024-2025 y aquí tienes todo lo que tienes que saber en relación a las orientaciones de esta primera sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar. Pues vamos a ver de qué viene estas orientaciones. Y aquí están, mira, vamos a darles una buena revisada para que a ti te quede todo claro, para que puedas aclarar algunas dudas que tengas al respecto. Y pues bien, el objetivo, o más bien, en esta primera sesión ordinaria de Consejo Técnico Escolar, se plantea abordar la lectura crítica de la realidad y el diagnóstico socioeducativo para fortalecer el programa analítico y diseñar el programa de mejora continua de la escuela o servicio. Recuerda que si tú quieres saber todo acerca del proceso de mejora continua y el programa de mejora continua, te voy a dejar aquí en la descripción una liga para que veas uno de mis videos donde explico con lujo de detalle este proceso y finalmente su concreción en el programa de mejora continua. Entonces, veamos la propuesta de trabajo. La propuesta de trabajo está integrada por 3 temas en los cuales se recomienda centrar las discusiones o el trabajo, obviamente en acuerdo con las necesidades del colectivo docente, pero lo que se propone son estas 3. 1, revisar la evaluación diagnóstica en el marco del diagnóstico socioeducativo. 2, el programa de mejora continua de la escuela o del servicio educativo. Y 3, asuntos particulares de interés para la escuela o el servicio educativo. Déjame comentarte que esta primera parte es interesante porque finalmente hay una delimitación de lo que significa la evaluación de los aprendizajes o evaluación diagnóstica de los aprendizajes y el diagnóstico socioeducativo. Puedo decirte preliminarmente que la evaluación diagnóstica o de los aprendizajes está dentro del diagnóstico socioeducativo, que es un poco más amplio y considera otros ámbitos y escenarios que a continuación te voy a mostrar. Pero estos 3 son los primeros 3, son los 3 temas que se van a abordar con los siguientes propósitos. Tenemos 3 propósitos. El primero es enriquecer el diagnóstico socioeducativo de la escuela a partir de la lectura crítica de la realidad y del diagnóstico de los aprendizajes, mejorar el programa analítico a partir del diagnóstico socioeducativo enriquecido y 3, acordar el programa de mejora continua a partir del diagnóstico socioeducativo. Honestamente, en cuanto al tiempo destinado para esta sesión, veo poco probable que logren acordar el programa de mejora continua a cabalidad al mismo tiempo en el que se enriquece el diagnóstico socioeducativo. Sin embargo, yo sé que tú, maestra, maestro, podrán encontrar las alternativas para abarcar estas 3 temas con estos 3 propósitos y que finalmente tú puedas tener tu programa de mejora continua. En cuanto a antes de comenzar con los 3 temas, viene aquí que se recomienda que para previo a esta sesión, es decir, durante estos días antes del viernes, tengas preparado lo siguiente. Son 4 insumos que ahí se proponen. Sin embargo, esto no es limitativo. Hay otras cosas que tú pudieras considerar para analizar la evaluación diagnóstica y enriquecer el diagnóstico socioeducativo. Pero ¿qué se te sugiere o qué se recomienda?
que tengas previo a la sesión. 1. Información sobre los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes integrada en una ficha descriptiva o infografía para compartir con el colectivo. Si tú ya lo tienes porque te lo pasó el maestro del año anterior, o vas a conservar tu grupo, o se creó una estrategia para que las fichas descriptivas del año anterior estén disponibles, pues eso ya lo tienes por default, ¿no? Es información de las niñas, niños en fichas descriptivas y obvio, pues también la del grupo. 2. En caso de haber realizado la evaluación diagnóstica de aprendizajes de alumnas y alumnos de educación básica para el ciclo escolar 2024-2025, es decir, la prueba de Mejor Edu, pues hay que recuperar los resultados correspondientes. 3. El avance del programa analítico que hiciste en la fase intensiva. Y 4. Los ámbitos o la información de los ámbitos o ámbito del diagnóstico socioeducativo analizado para el programa de mejora continua. Vamos a detallar eso un poquito más adelante. Déjame decirte que el punto de vista de un servidor es que está muy cargada esta sesión porque lo relativo al programa de mejora continua salió ya muy tarde. La verdad es que no hubo el tiempo suficiente para revisarlo y no es hasta este momento en esta sesión, en esta primera sesión, donde se están aclarando algunas dudas que se tenían previamente. Pero recuerda, no caigamos en una situación de pesimismo donde no podamos avanzar en ese trabajo. Recuerda que este proceso de mejora continua es gradual, es sistemático, tiene diferentes características y en caso de que tú no lo puedas terminar en esta primera sesión, pues lo importante es que asegures que ya tengas tu problemática, que definas tu objetivo, que definas tu meta y que veas cómo seguir avanzando en los próximos días después de esta primera sesión ordinaria. Un poquito más adelante te voy a explicar todo o gran parte de esto del proceso de mejora continua y el programa es de mejora continua. Entonces, esto lo tienes que tener previo a la sesión, preparar estos insumos como información para el diagnóstico educativo o el diagnóstico de los aprendizajes. Vamos a ver entonces el primer tema, la evaluación diagnóstica en el marco del diagnóstico socioeducativo. Es importante compartir y analizar en colectivo la información y hallazgos de todas las actividades. De todas estas actividades utilizan la ficha descriptiva o la infografía que elaboraron. Se les propone problematizar la información y hallazgos a partir de preguntas como las que se anotan a continuación u otras que consideren relevantes. En pocas palabras, maestra, maestro, es que a partir de la evaluación diagnóstica que tú realizaste, sea Mejor Edu o sea la que tú diseñaste, de las fichas descriptivas, del programa analítico, de todos los insumos que tú tengas, hagas un análisis de esa información y la tomes en cuenta para realizar ajustes al programa analítico de la escuela o servicio educativo. ¿Ok? Este es el primer tema. El primer tema concretamente es volver a revisar, o más bien revisar con detenimiento la evaluación diagnóstica, revisar con detenimiento la evaluación diagnóstica para ver si la información es relevante, si descubriste algo nuevo de las niñas o los niños, de cómo esto puede enriquecer el diagnóstico socioeducativo, que como te decía en la parte inicial del video, no es lo mismo que la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica o evaluación de los aprendizajes no es lo mismo que el diagnóstico socioeducativo. El diagnóstico socioeducativo es más amplio. Considera no solo los aprendizajes de los alumnos, sino situaciones propias del contexto, ¿verdad? Pero bueno, aquí en esta parte lo que se trata es que con la información con que tú cuentas de los alumnos o del aprendizaje de los alumnos, lo utilices para realizar ajustes al programa analítico y en consecuencia tener un impacto en la planeación didáctica en el próximo periodo que te estoy hablando del mes de octubre. Aquí te pone también que sigas impulsando la Estrategia Nacional de Lectura, que se retome los libros de texto gratuito o materiales educativos con los que cuente la escuela y esto que son los materiales de apoyo a la apropiación
del Plan y Programas de Estudio 2022. Si tú le das una revisadita, déjame ver si te lo puedo compartir así muy rápidamente. Si tú le das una revisadita, pues aquí vas a encontrar diversos materiales de apoyo por fases para facilitar la apropiación del plan de estudios. ¿Qué quiere decir? Que aquí en esta parte vienen cuadernillos, vienen recursos, guías, infografías, ficheros que se ponen a tu disposición por nivel para que eh, tú puedas ir creando una visión más integral de lo que significa este nuevo plan de estudio 2022. Y acá está también secundaria. Y por último hay un material audiovisual. Hasta aquí, ¿qué te va pareciendo, maestra, maestro? Esta primera parte de el tema de la evaluación diagnóstica para complementar o para fortalecer el programa analítico y también tu planeación. Aquí acabamos con el primer tema y el segundo tema tiene que ver con el programa de mejora continua. Puntualmente, ¿de qué se trata? Que concretices lo que tienes en la elaboración de tu programa de mejora continua. ¿Qué quiere decir? Recuerda, te voy a dejar aquí en la descripción del video otra liga donde te propongo o te pongo a tu disposición todo lo que tienes que saber del proceso de mejora continua y el programa de mejora continua. Sin embargo, le vamos a dar en este momento una revisión general para que a ti te sea de utilidad. ¿En qué consiste esta parte de la guía? Pues esta parte de la guía consiste en que revises el proceso de mejora continua, que es este documento. Aquí está, que lo vimos en la fase intensiva, salió en agosto del 2024, pero como te decía, honestamente, sí salió muy tarde y no ha habido buenas oportunidades ni incluso estrategias bien definidas para su revisión, ni de la parte federal, y hay que aceptarlo también en muchos de los casos también de los colectivos escolares, pero ahorita lo vamos a revisar de manera muy rápida. Y dos, el anexo número 1. Muy rápidamente te voy a decir que el proceso de mejora continua, pues es una estrategia que también puede entenderse como una política educativa que busca la mejora constante de los procesos educativos, ofreciendo una educación humanista, integral, inclusiva, equitativa, democrática, intercultural, de excelencia. ¿Qué características tiene? Tiene diferentes características. Es progresiva porque es a mediano y largo plazo. Es gradual también porque hay que modificar diversas condiciones para apoyar a las trayectorias educativas escolares. Lo que yo pongo como ejemplo siempre es que pues este proceso de mejora continua es progresivo y gradual y por lo tanto se hace una pendiente hacia la mejora, sistemático porque lleva diversos momentos, diferenciado, todas las escuelas tienen sus particularidades, territorial porque depende del contexto, participativo porque todos se incluyen, dialógico porque parte de este diálogo pedagógico e integral porque la realidad no es fragmentada. Este es el proceso de mejora continua y el proceso tiene 5 fases. Estas 5 fases parten del diagnóstico de la realidad, perdón, de la lectura de la realidad. Una vez que tienes una lectura de la realidad, elaboras el diagnóstico socioeducativo, planeas y esa planeación se traduce en el programa de mejora continua. Es decir, el programa de mejora continua es una parte de la concreción del proceso de mejora continua. Luego implementas lo que planeaste, le das seguimiento, lo evalúas y comunicas avances y logros. Te repito, en un video que te dejo aquí en la descripción, explico todo esto a detalle. Pero quiero ponerte entonces un ejemplo importante.
Estos son los ámbitos sobre los cuales versa el proceso de mejora continua. Aquí están, mira. Los ámbitos son estas pequeñas letras, por ejemplo, equipamiento, carga administrativa, convivencia escolar, avance en planes y programas. Esos son los ámbitos. Para efectos de hacer el proceso de mejora continua, tú tienes que seleccionar qué ámbito quieres trabajar a partir de tu lectura de la realidad. Y lo que dice aula escolar, comunitario y contexto regional, nacional e internacional, lo denominamos escenarios, que son como niveles de concreción, ¿sí? Ahorita te va a quedar claro con esta breve explicación. Entonces, ¿qué se hace? Vamos a revisar el anexo 1. Primero, haces una lectura crítica de la realidad, que no es más que una narrativa donde tú expresas una posible problemática que esté afectando al aprendizaje integral de los alumnos. Importante, ¿qué diferencia hay entre el programa analítico y el programa de mejora continua? El programa analítico sirve para contextualizar los contenidos que tú trabajas con los alumnos. Es decir, tiene un sentido pedagógico e incluso didáctico. Tú lo que haces en el programa analítico es obtener información de la realidad para saber cómo trabajar los contenidos con los alumnos, darles una secuencia y organizarlos. Eso es lo que haces en el programa analítico. Ahora, ¿qué haces en el proceso y en el programa de mejora continua? Esto es más de gestión, es decir, que tú abordas una situación que afecta a la generalidad de la escuela para poder intervenir y dar mejores oportunidades para el aprendizaje integral de los alumnos. Si te fijas que están en dos lados diferentes, para que también cuando lo plantees, pues no vayas a hacer lo mismo que en el programa analítico, porque entonces sería absolutamente lo mismo. Pero entonces, regresemos acá. La primera parte es hacer la lectura crítica de la realidad, donde tú enuncias, redactas, haces una narrativa de un posible problema que hay y seleccionas un ámbito o dos. La verdad es que dos ya es suficiente. Lo puedes empezar haciendo con uno. Eliges uno o dos de estos ámbitos que están aquí. Y en esta parte de la lectura de la realidad, pues describes cuál es la situación que tú percibes, ¿sí? Una vez que tú describes, obviamente te toca leer esta parte, este ejemplo, pero te comento que aquí esta escuela lo que dice es que tienen problemas de comunicación con las familias y la escuela y que eso afecta el aprendizaje. Y entonces descubren que esos niños que tienen problemas, que hay problemas de la participación de sus padres, tienen bajo desempeño académico. Pero en esta parte de la lectura de la realidad, lo que haces es plantearte preguntas de qué aspectos o qué elementos están incidiendo en eso, pero esto tú lo diseñas, esto no está diseñado. Tú tienes que crear qué elementos quieres considerar y qué preguntas te vas a hacer para descubrir si sí hay una problemática o no. Esto es la parte de la lectura crítica de la realidad. Y entonces, ¿qué es el diagnóstico socioeducativo? En el diagnóstico socioeducativo es darle respuesta a estas preguntas que pusiste tú aquí para tener evidencia real y concreta, datos e información que te aporten elementos para decir si sí es una problemática o no. Por ejemplo, en este caso dice, de acuerdo con los registros de asistencia, se identificó que en promedio 36 estudiantes, es decir, el 8% de la matrícula, faltaron frecuentemente a clases. ¿Sí ves la diferencia? Aquí ya no es un dicho como en la lectura crítica de la realidad. Ya no es una primera aproximación, sino ya hay datos contundentes de que hay un problema y esto ya lo sacas con las diferentes herramientas que tienes a tu disposición, fichas descriptivas, la evaluación diagnóstica, entrevistas a padres, entrevistas a maestros, observaciones incluso que se han realizado a los grupos, porque recuerda que esto es de toda la escuela, no es solo de un grupo o grado. Eso es el diagnóstico socioeducativo, aportar elementos para descubrir dónde está la problemática, incluso qué la causa
y una posible vía de solucionarlos. Una vez que hiciste el diagnóstico socioeducativo, entonces concretas ya en una problemática. Dices, ya leí la lectura, ya hice la lectura de la realidad, donde yo vislumbraba que hay problemas de la comunicación entre algunas familias y la escuela y eso afecta a los alumnos. En el diagnóstico socioeducativo ya vi todos los elementos que están afectando eso y ya tengo información de que sí hay una problemática real. ¿Qué es lo que hago? Entonces la enuncio. Problemática identificada. Apoyos para el estudio de aprendizaje de las niñas y niños que faltan constantemente. ¿Qué quiere decir? Que estos niños que tienen esta situación es porque hay falta de apoyo para el estudio y aprendizaje. Y estos niños, de acuerdo al diagnóstico, tienen un logro en el aprendizaje de 7 puntos o menos. ¿Qué haces a partir de ahí? Diseñas un objetivo, metas, indicador, acciones, responsable, tiempo y seguimiento. Y esto es el programa de mejora continua. ¿Cómo plantear el objetivo? El objetivo, recuerda pues que tiene que ver con la problemática y lleva el qué, iniciando con un verbo en infinitivo, un para qué y un cómo o mediante qué. El ejemplo de aquí es muy claro. Fortalecer los aprendizajes de las niñas y niños en riesgo de rezago por inasistencia. Ese es el qué. ¿Para qué? Para que no se vean afectadas sus trayectorias educativas. ¿Cómo? Mediante la implementación de estrategias de apoyo que involucren estudiantes, docentes y familias. Meta. La meta se plantea en función del objetivo, obviamente, y la meta dice que al finalizar, esto es importante porque la meta debe decir cuándo, un qué, un cuánto, un quién, y entonces mira, aquí está. Al finalizar el ciclo escolar, el 80% de las niñas y niños que faltan frecuentemente tienen promedio de aprovechamiento de 8 más. ¿Por qué la meta dice de 8 más? Porque la situación inicial está en 7, es decir, los niños que faltan por falta de apoyo de sus papás tienen un 7. La meta en este caso es que esos niños que faltan mediante las actividades o acciones que se van a realizar ya no tengan un 7, sino que tengan 8. El indicador, como tú sabes, maestra, maestro, esto es lo mismo que en otras ocasiones, es una fórmula matemática para medir la meta. En el video, con la descripción más abundante, lo puedes observar. Luego de ahí, pues ya tienes el objetivo, ya tienes la meta, planteas acciones responsables, tiempo y seguimiento para lograr la meta y conseguir el objetivo. Tú en el ejemplo que viene en el anexo 1 puedes ver diferentes actividades que van a fortalecer el logro de la meta y en consecuencia lograr el objetivo y atacar la problemática. De esto se trata, que tú el día viernes concretes tu programa escolar de mejora continua haciendo, 1, la lectura de la realidad, aquí está, lectura crítica de la realidad, plantees las preguntas que tú quieras, hacer el diagnóstico socioeducativo, es decir, ya tener la información precisa y concreta de qué está pasando y de los diferentes factores que están incidiendo en ella, determinar la problemática, obviamente el ámbito, ¿sí? La problemática, diseñar el objetivo, la meta, indicadores, acciones, responsable, tiempo y seguimiento de las acciones. Pues esta es la parte de aquí del segundo tema del programa de mejora continua de la escuela o del servicio educativo. Por último, nos sugiere las orientaciones federales que abordemos los asuntos particulares de interés para la escuela y discutas los asuntos que tú consideres pertinentes, que no olvides la estrategia de vida saludable, la de adicciones, la de lectura y le des una revisada a la programación de las próximas sesiones de consejo técnico que aquí te estoy presentando de manera muy resumida. La variación para este ciclo es que de las 8 sesiones,
4 sesiones ya están definidos los temas y en las otras 4 tú puedes decidir qué temas ver. Tampoco es tan libre, porque de donde tú tienes que decidir, te lo voy a mostrar enseguida. Entonces, la primera sesión ya está definida. En la segunda, tú vas a decidir qué hacer. En la tercera ya viene definida y la cuarta, tú vas a decidir qué hacer y así sucesivamente, pero los temas de los cuales tú puedes seleccionar el tema son estos. Son 10 temas, trae con diferentes propósitos, pero pues aquí lo importante es que tú puedes seleccionar cuál quieres trabajar. Pues maestra, maestro, me dio mucho gusto compartir esta breve grabación contigo. Recuerda, en la descripción te dejo el siguiente video donde abordo todo lo que debes de saber sobre el proceso y programa de mejora continua. Recuerda, dale like a los videos, suscríbete, comenta, comparte. Nos vemos muy pronto y que tengas mucho éxito en tu primera sesión ordinaria de consejo técnico escolar. Hasta pronto.